Hola, qué gusto saludarlos. Gracias a Dios que nos bendice para poder hacer la emisión con su patrocinio y auxilio. Gracias, flamante decanazo y olímpico, académico Arturito, Turito, y Migue, que ya también están muy prendidos ahí, tapatíos. Yo me sé una de Guadalajara, pero es Colorado, el canto mejor ahí muere. Qué gusto saludarlos y con qué entusiasmo luego están ustedes bien prendidos. Bien, vamos a materia, vamos a el tema antropología. Y aunque la antropología es una disciplina académica muy general, en base a nuestro quehacer, van a ver que es 100% teológica, es decir, va a sonar que arqueólogos y antropólogos se me van a poner raros, pero la antropología es un neón teología. Y conste que tuve muy buenos amigos antropólogos ateos en el CIESAS. El CIESAS es el Centro de Investigación de Estudios Superiores en Antropología Social, precisamente. Y un antropólogo, amigo, doctor de la Ibero, que coincidimos en el CIESAS precisamente cuando daba las ponencias ahí sobre fe, religión, cristianismo, historia, sociología de la religión, todo eso, pues teníamos conversaciones muy interesantes. Pero bien, entonces, la antropología es un neón de la teología, pero vamos por partes. Hablar del hombre es de lo más complicado que puede haber. Y, de hecho, el quehacer antropológico ha tenido sus distintas y varias definiciones de hombre, precisamente, por lo complejo que es. La biología tiene su definición, la química su definición, la sociología, la psicología, la filosofía, la teología, que es la mamacita de todas. La arquitectura y la ingeniería civil deberán tener su definición. Turito, tú debes haber manejado eso muy bien. La física tiene su definición de hombre. En fin, cada academia, cada disciplina académica tiene su particular óptica del antropos. Y bueno, para dar el antecedente a todo lo que acabo de decir, la definición teológica es la más rica, generosa y completa por excelencia. ¿Cómo define la teología al anthropos? Lo define como una unidad de tensiones. Una unidad de tensiones dice todo y no dice nada, por eso es la más rica y generosa y completa, porque el hombre per se es indescifrable y lo que mejor podemos hacer y aportar son acercamientos, pero estos acercamientos de alguna manera paradójicamente van a tener su culminación en la divinidad. Y digo paradójicamente porque eso es una contradicción. El hombre no es Dios, pero se encuentra en Dios. En fin, no quiero adelantarme porque esto va a llevar sus ponencias. El hecho es, y como la estamos llevando calmada, diría Clavillazo, decimos, es una unidad de tensiones porque es tan descifrable como indescifrable. En la temporalidad, tiempo-espacio y ocasional puedo brindar ciertos aspectos de definición, como en otros de mayor amplitud y relevancia me quedo perplejo. De hecho, precisamente la filosofía da una aportación muy interesante porque dice, somos, pero no nos tenemos. Por eso, antes que nada, nos hacemos.
Somos, pero no nos tenemos. Por eso, antes que nada, nos hacemos. ¿Entendiste? Dice, el hombre se define en el camino. ¿Cómo se indefine? Y esta indefinición es por sus contradicciones, porque diríamos, el hombre per se es relevante, pero aquí en una antítesis, pero es mortal. Entonces su relevancia es ocasional. Pero bueno, yendo a ir por escalones, el hombre se ha tratado de, con esto de la definición indefinida, de segmentar como el hombre que fabrica, como el hombre que piensa, como el hombre que se relaciona y como el hombre supersticioso, místico o religioso. Y fíjate todo lo que metí dentro de la religiosidad, porque mi tesis fundamental es que para llegar a la religión tuviste que pasar por superstición. Y de hecho tienes que depurar esta para encontrar la religión. Si me entendiste, dije, por tu superstición llegaste a la divinidad. Y encontrándote con la divinidad, tienes que depurar tu superstición. Déjame explicártelo mejor. Como un cohete necesita sus propulsores que lo hacen despegar, pero ya en órbita, fuera de la gravedad de la atmósfera, estos propulsores los arroja, ya no los necesita y se va por inercia. De la misma manera, con la superstición tú llegas a Dios, con todos los aparatos supersticiosos que había, que si te portas mal, que te va a castigar, que si eres bueno te vas al cielo, todas esas cosas alrededor te hicieron llegar a Dios. Y ya endiosado en tu discipulado, te vas deshaciendo de la superstición. ¿Cuándo? Te va bien, con un discipulado atinado, porque yo diría hoy día, la denominación bautista, que es la nuestra y es la que primero ataco, sigue en la superstición. O sea, todos los propulsores que los llevaron a la divinidad como denominación, ahí permanecen. Y siguen con todos sus aparatos supersticiosos que los han convertido en dogmas. Y así la Biblia es inalterable en español y bueno, ¿para qué entro a esos detalles que ya me aburren a estas alturas? Entonces, regresando, decimos, el hombre es importante. En teología, despuesito que decimos que es una unidad de tensiones, ponemos el apartado, es corona de la creación. Es el clímax de la creación. Es el orgasmo exacto, y es de la manera más saludable de haberlo descrito, como clímax, como orgasmo, es el momento culminante de la creación. Es a lo que se buscaba. Es la meta última. Y mira, en el mito del Bereshit, los procesos de creación, estas etapas, estos yoms, muy interesantes, muy descriptivos en su artefacto primitivo, pero muy completos, ¿no? La evolución y el clímax, el orgasmo de la creación con la aparición del ser humano. Ahora, hay algo extraordinario en el mito revelatorio porque te presenta a Adán, y Adán es una derivación de Adamá. Adamá es tierra, por eso Adán proviene de Adamá, de la tierra, pero esta derivación etimológica, tierra, no se queda ahí, porque al final Adán es humanidad. Entonces es
lo creado de la tierra como corona de la creación, pero no deja de ser tierra, pero es corona de la creación. Ahí está la dialéctica, ¿no? Por eso el hombre va a estar en un paréntesis, en el sí y el no dialéctico de la realización y del fracaso. Por eso teológicamente también argumentamos el hombre, su grandeza y su miseria. Y ambas en la dialéctica funcionan perfectamente bien. Por eso es un paréntesis su existencia. También humano, humanidad, viene de humum, latín, que es tierra, fíjate. Entonces, es curioso cómo los idiomas romances, como el arcaico semita, y bueno, todo esto viene, ya sabes, mucho atrás, pero tiene esta analogía, ¿no? Adán, humanidad con tierra. Y su frustración, si te puedo poner este ejemplo, es el enano del circo que quiere alcanzar el timbre, ¿no? O sea, perfectamente dotado, pero incapaz. Yo recuerdo a Checo y a Pera cuando pequeños dejábamos arriba del refri las galletas. Y entonces teníamos unos banquitos en el antecomedor y estábamos en la habitación ya en la noche para descansar y escuchábamos el chirrear del banquito, las patas metálicas acercándose al refri, porque decíamos están alcanzando las galletas, ¿no? Entonces el hombre ha pretendido alcanzar con esa analogía lo inalcanzable. Y dentro de lo inalcanzable es la respuesta a varias de sus preguntas. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Para qué soy? ¿Qué logro con ser? ¿A dónde voy? Y la diferencia que existe con el reino animal es que el hombre es quien formula, es interrogador y es interrogado, es juez y parte, se pregunta y se contesta. Y el reino animal no. Decía en el discipulado, y fíjate la analogía en el discipulado, se habló de hombre, claro, a nivel papita, y aquí estamos hablándolo pues a nivel tubinga. El hombre se distingue del animal, que el animal no piensa, aunque hay algunos postulados de la inteligencia animal, dentro de ellos perro, chimpancé, delfín, pero aún ahí, y aunque manejan que se comunica, que hay lenguaje en el animal, al final queda reducido a la potencialidad humana. Solo en las películas de ficción los animales pueden, como el hombre, mientras es ficción. De hecho, ahí está la diferencia en el Bereshit con el reino animal. La humanidad está por encima del reino animal para señorearla y juzgarla, ¿no? Para sustentarla y manejarla. Y de hecho se ve la perversión en todo eso con la polución, que la polución es el agravante de la contaminación. Tanta especie extinta por la mano del hombre que estaba para preservarla y la ha destruido, así como el reino vegetal también. Solo el mineral nos está aguantando el paso, pero también con defecto, con anomalía. Pero el vegetal y el animal, pues nos lo estamos acabando. El vegetal en ensaladas y el hombre es el único que formula estas interrogantes y a la vez
las pretende contestar. Interroga y es interrogado. Y sus interrogantes pretende contestarlas en base a comparaciones, porque es lo único que tiene. ¿Cómo voy a contestar? Voy a despejar, como en álgebra, estas incógnitas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy? ¿Qué logro? Todo eso, si no es comparando. ¿Y con qué es con lo primero que se compara? Con el reino animal. Tiene que compararse primero con los animales y ver la diferencia para tener respuesta a sus preguntas. Y al compararse con el animal, la ironía del caso es que en ciertas interrogantes el animal rebasa al hombre. Por ejemplo, en la capacidad humana está todo bien y está todo mal. Hablamos pecado. El término pecado está muy choteado porque yo me acuerdo de chamaco en la escuela y ya a un nivel medio o superior. Está choteado el término pecado porque, ya ves, hablando de Guadalajara y la canción que me sé colorada, pues también le decíamos a las muchachas iban a misa y ustedes, hombres, saben muy bien a qué me refiero. Las muchachas que no tenemos en el instituto, no, sí, claro, Nelly, Nati, pues se quedan de a 6 y así déjenlas. Y mis yolis también. Y mis yolis, déjenlas así de a 6. Pero todo el cotorreo con esas gentes era que era pecado, Ay, no vas allí porque es pecado, ya sabes, siempre el joven burlándose de el status quo, ¿no? De lo establecido y más de valores y eso. Pero el término pecado, a pesar de que muchos lo usamos trilladamente de una manera muy superficial y vana, pues es un término relevante, es un término que pesa. En el discipulado hablé de la rebelión y ofrecí explicarla, pero a nivel light, leche light. Aquí vamos a hablar un poquito más fuerte de lo que es la rebelión del hombre. Allá dije que la rebelión humana es ser su propio Dios, es decir, vivir en independencia de Dios. Pero la rebelión humana es ser como Dios. De hecho, Erich Fromm, pedagogo, psicólogo, tiene un libro muy interesante, así titulado, y seréis como dioses, que es el planteamiento del mito Bereshit de la ocasión para la rebelión. Fíjate, a nivel discipulado, digo, es estar independiente de Dios, no tomarlo en cuenta. Decimos no pelarlo, ¿no? Yo tomar mis decisiones ajeno a lo que Dios quiere en el entendido del manejo escritural. Pero acá es un paso más profundo porque no solo estoy en independencia de, sino soy yo. Luego entonces destituyo. Luego entonces dejo a la divinidad de lado. Y ese es el argumento más fuerte, es negar la deidad. Es decir, yo soy Dios. Y fíjate que eso es el mito del mal. Y estoy usando exageradamente esto porque
sobre Hasatán no existe un postulado que declare a detalle su proceder. Solo tenemos en Job, el primer libro bíblico, su participación con los seres espirituales y la divinidad para una toma de decisión. Y esta junta celeste es una cuestión metafórica, porque en la poesía de Job, muy arcaica, muy complicada de leer, de traducir, no se debe tomar literal, pero sí en el entendido de que en el espacio atemporal y sin espacio, la dimensión, no espacio, no tiempo, la divinidad procede a encomendar qué hacer. Y como parte de ese qué hacer, viene esta situación con Job. Entonces, la subordinación de Hasatán es palpable. La descripción de la misma ya es la metáfora. Pero eso es lo que tenemos de inicio. Y ya en el Nuevo Testamento lo tenemos en la ocasión de presentarse con el Logos. Y esta presentación, también alegórica, porque lo dibujan un encuentro ente contra ente. Yo lo presento más como es a lo largo del Nuevo Testamento y de la historia. Procesos mentales donde Jesús, viendo el pan, viene el proceso mental. Viendo las piedras, las imagina pan, y el proceso mental es conviértelas. Y así las otras ocasiones. Esto de la mitificación de los personajes es el sincretismo del zoroastrianismo. Te he dicho que el zoroastrianismo es el mundo místico persa que imagina los seres alados espirituales y con forma humana, inclusive la descripción de diabolos con pata de cabra y cola y cuernos, todo eso es de ese trasfondo. Y otros de la mitología grecorromana, como Pan, has oído de Walt Disney, Peter Pan, ¿no? Pan como los duendes, como los que eran los sátiros, los que manejaban la cuestión de índole sexual con los místicos entes y lo humano, y los retrataban igual, con patas de cabra y cuernitos y todo. Entonces, todo ese trasfondo, toda esa influencia llega también al Nuevo Testamento, a los escritores, porque es el sincretismo de la época. Le decimos religión integral, todo ese mundo de ideas. Entonces, la descripción en el testimonio de fe de dos individuos, más por el sincretismo, más el proceso mental de las ideas, porque el apóstol Pablo va a manejar, cuídate de los dardos de fuego del enemigo. Entonces, la cuestión del yelmo de salvación y todas esas figuras que hace en Efesios está más hacia lo que es la asertividad del ataque demoníaco, los pensamientos, ¿no? Cómo los procesas, desechas con distracción y principios, verdades, compromisos, o los abrigas a lo que es el terreno de la actitud. Entonces,
la ocasión con Jesús describe ya este tipo de actividad. Y entonces es lo que vemos reflejado hasta hoy día, ha brincado la historia. Tú ves la maldad reflejada en violencia, en pornografía, en prostitución, homosexualismo, todo eso, que son ya las acciones de los pensamientos que se abrigaron en actitudes de desviación. Y todo esto con el serás como Dios, de donde ya no tengo una autoridad, porque yo soy la autoridad. Y el humanismo, que fue lo que vimos precisamente en el manejo de las ideologías post-reformas y el nacimiento de las denominaciones, el humanismo y el racionalismo llevó a la deidificación del hombre, haciéndolo el centro del universo. Entonces, fíjate qué peligrosa es la posición humana. De hecho, el testimonio de fe menciona eso, que el cosmos está entregado a lo mismo, de donde la articulación del mensaje de salvación, el caminar en el discipulado, es remar contra la corriente, como el salmón, ir contra la corriente en la proclamación de salvar lo que se ha perdido. No deja de estar en la majestad divina el control de lo mismo, pero dándole chance a esto. Y lo sintetizo como una prueba. Eso es todo. Es la prueba a la humanidad. Entonces, quienes estamos pasando la prueba de panzazo, redimidos. Quienes están en un proceso santificación, entendido discipulado, que no santificación así de que soy perfecto, sino consagración de discipulado, perseverando en un crecimiento de que mi vida es comprometida al Señor y ahí la diferencia con lo que fui, etcétera. Eso es el avance, pero el mundo está perdido, está caído. Y ahora entiendes la razón del pronunciamiento caída. Si de por sí el hombre es tierra que aspira a alcanzar, el enano que quiere alcanzar el timbre, pues está en el paréntesis trágico existencial de la no definición, porque ni es tierra ni es cielo, está en ese paréntesis, en esa incertidumbre, con sus preguntas, con sus contestaciones. Y entonces pretende llenar los vacíos. De hecho, Eclesiastés, que está traducido el predicador erróneamente, Cogelet en hebreo, más es el maestro, el enseñador. Y el enseñador, a diferencia del predicador, el predicador proclama, el enseñador tiene un proceso de enseñanza-aprendizaje donde a través de modelos está evaluando ese aprendizaje, que es lo que hace en el libro. Y va a lo largo contestando, estamos para el placer, estamos para la diversión, estamos para el trabajo, estamos para la familia, estamos para el conocimiento, estamos para el egotismo, y su conclusión es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Entonces, si tenemos que abordar una obra antropológica crucial, es Cogelet. Pregunté y contesté y concluyo. El hombre es para la ocasión divina. Por eso la antropología es un neón de la teología. No puedo contestar al hombre sin haber pretendido contestar a Dios. Ahora entiende, no es dar una definición teológica de Dios, es al averiguar qué quiere Dios, entiendo quién soy y para qué estoy. Ahí está el punto. Entonces, empieza todo con la tragedia, la rebelión. Soy Dios, no lo niego, no es que no dependa de Él, es que Él no es, yo soy. Es una cuestión ontológica.
Destituyo al ser divino por el ser egotista mío. Yo soy. Entonces, el ego eimi, yo soy en griego, que sustituye al Adonai hebreo, el Hashem, el nombre, el tetragramatón, lo convirtió el nombre en personal. Yo soy. No es Adonai, no es Hashem, no es el Logos, yo soy. Fíjate, si no es una tragedia y si no es rebelión. Y allí la humanidad cae, no un hombre, la humanidad. Adam cae. La creación cae. Nos llevamos entre los pies al reino animal, al reino vegetal, al reino mineral. Así somos de trascendentes. Y no se diga a la raza. De allí entonces la necesidad del evento salvífico. Y todo esto, dice el mito novotestamentario, concebido antes de la fundación del mundo. El decreto, como se predicó hace un par de semanas, creo, ¿no? Por tu determinado decreto. O sea, el guión ya estaba. Los actores hicimos nuestro papel. Ahora tú vas a decir, oye, pero ahí hay una manipulación, soy un títere. Mira, te lo voy a explicar de la manera más fácil. Es el mejor misterio entender cómo en el decreto divino participa nuestra voluntad corrupta. Es el mejor misterio. Ya sabes que no manejo libre albedrío, conceptos filosóficos, no me gusta tomarlos, prefiero los teológicos. Hombre caído, voluntad contaminada, corrupta, sí toma decisiones, tiene toda esa capacidad, pero no lo llamo filosóficamente, lo llamo teológicamente. Su voluntad es contaminada, está corrupta. Y entonces el misterio es cómo se come voluntad, decreto de Dios, cómo se come eso con el ingrediente voluntad corrupta. Y te contesto la manera mejor. En la resurrección lo vas a saber. Ahorita solo digo, es un decreto, estaba, y nuestra voluntad corrupta que tomamos decisiones, pero por lo corrupto participamos de esto, se cumple la voluntad de Dios. Pero no eres un títere, ahí está el misterio. Ahora, que el texto dice, no hay bueno solo uno, pues está acabando de confirmar lo que te estoy diciendo. Pues, ¿cómo va a haber bueno uno en un Adamá, en una tierra caída, con el Adán, con la humanidad caída? Ahora, aquí vienen declinaciones. Yo no tengo la culpa de mis antecesores, pero sí tengo el pecado de ellos. Por eso, en el Adamá y en el Adán hay pecado. Te lo ejemplifico así. La mujer promiscua que por su promiscuidad tiene una enfermedad venérea, ahora les dicen de transmisión sexual, suena mejor venéreo, pues más crudo, más horrible, como morbosamente veías las estampitas o las fotos de lo mismo y nos espantaban. ¿Te acuerdas en secundario, en prepa? Mira, un enfermo de gonorrea. Es que en la escuela decíamos gonorrea, le decíamos al revés para vacilar y ahorita me trabé. Mira un enfermo de gonorrea, mira un chancro sifilítico, mira un herpes genital. Ay, daba asco y asustaba, pues así nos espantaban para traernos a raya, ¿no? Antes del invento del condón o que tuviéramos acceso a los mismos. El caso es que, ¿por qué salió eso? La mujer promiscua que engendra un bebé, este nace con el resultado de su enfermedad venérea. No tuvo la culpa, pero sí tiene ese pecado. Entonces, no le digo consecuencia, porque así le dicen los fundamentalistas, naces con la tendencia a pecar. Y una vez tuve una bronca con tu hermana porque ella insiste, no nazco pecador, pero nazco con la tendencia a pecar. Pues eso es ser pecador, mensa. Decir,
no nazco pecador, pero nazco con la tendencia a pecar, es un pleonasmo absurdo, porque si tienes la tendencia de algo es porque tienes aquello. Tengo la tendencia a enfermarme bacterialmente, pues tienes las bacterias, pues entonces, por eso sustituyo eso y yo radicalmente digo, naces pecador. Claro. Nacer con tendencias, pues, nazco con tendencia a ser jotillo. Eres joto. Consecuencia, tendencia. ¿Es lo mismo? Claro. Consecuencia y tendencia. Entonces, el asunto aquí es, nazco pecador. Claro. Porque nací en este mundo cruel. Si he nacido en el paraíso, pues no nazco pecador, como Adán, pero nací aquí. Y entonces el asunto se complica porque ya no tengo remedio. Mi voluntad es corrupta per se. Y entonces aquí viene el disfraz de la moral. Entonces voy a ser bueno. Y el disfraz de la moral es el aparato artificial alrededor del ser que sustituye al ser por el adorno, el artefacto. Mira, lo he ilustrado muchas veces. El que trabaja en una cañería y los de OAPAS cuando vienen y OAPAS es aquí los del agua potable. Cuando abren la coladera y se meten estos cuates a trabajar ahí adentro, que al destapar la coladera, pues ya, la peste, aguas negras, todo, se bajan, trabajan y salen. Y que dijeran, ya, terminé la chamba y me voy a mi casa a comer y entran a comer, la esposa lo saca a patadas. Oye, viejita, ¿por qué? Sácate de aquí, pues vienes todo apestoso. Y dicen moralmente, no, espérate, dejé el uniforme y me puse mis jeans, me puse mi chamarrita. La esposa dice, igual apestas, afuera. Esa es la trampa de lo moral en la ontología del pecado. Nacemos pecadores, estamos apestosos per se. Lo moral es ponernos ropita limpia y nos vamos con la finta, ay, qué bueno es, hizo muchas cosas. Y la autosatisfacción egotista de decir, sí, soy bueno. Y entonces todo el mito bíblico se nos presenta y nos acusa y dice, no, eres pecador. Pero yo qué hice, si soy bueno, hago muchas cosas buenas. Y se me sigue diciendo, eres apestoso. Y yo sigo neceando, no, porque le di de comer a un niñito, porque crucé la ancianita a la calle. Y entonces el mito bíblico saca como 700 pronunciaciones y me dice, ¿has fallado en alguna? Y puedo decir, no, porque soy muy bueno. Entonces se presenta Jesús en el Cogelet del monte, Har Cogelet diríamos en la enseñanza del monte, donde dice, ok, no mataste, no derramaste sangre, pero sentiste ira. ¿Qué oles? No robaste, pero sentiste envidia del que trae mejor celular que el que tienes. Ok, no adulteraste, o no hubo pornía, no te metiste promiscuamente con una mujer, pero viste a la vedette en turno en las películas mexicanas con el Sayas, con el Inclán, con esa gama de actores del cine de oro de la época mexicana, que salían, y ¿para qué te las nombro? ¿Para qué te hago pecar? Y de escuincle, ¿nunca sentiste deseo por alguna de estas? Si tú me dices, ay, no, te voy a decir, y tienes otra peor, mentiroso. Es absurdo. Y otra peor, el peor de todos estos es negarlo. El peor pecado es no estar consciente de pecado. Entonces, el mito bíblico se nos para enfrente y nos dice,
estás perdido. Perdido. Y entonces te apunta a ti, a mí, y dice, estás perdido. Y entonces apunta a Cristo y dice, Salvador. Entonces decimos, ¿sí? Me he explicado. Entonces, por donde la veas, nazco y hago, soy y participo, somos pecadores. Esa es la tragedia. Y la grandeza, soy corona de la creación. Entonces aquí viene lo que decimos en teología, tensión. ¿Qué es tensión? Es la paradoja de lo que es y no es, de lo que funciona y no debería funcionar. Es la paradoja del sí y el no. Es el enano queriendo alcanzar el timbre. Es el paréntesis existencial en el que nos encontramos, con todas las preguntas y con todas las respuestas parciales. Y en su parcialidad dan satisfacción efímera, pero no dan la contestación que Kohelet brinda en su discurso conclutorio, en el epílogo. El todo del hombre es temer a Dios. Y dice a la judía y guardar sus mandamientos. Diríamos a la novotestamentaria y tener a Jesucristo en el corazón, en un discipulado. ¿Hay preguntas? ¿Tú hacías una pregunta, tendencia, consecuencia? Sí, que yo decía que es resultado, no es tendencia. Pero con todo lo explicado. Pero consecuencia, pues es que no, ya queda claro. Sí, porque sí. Si yo diría es consecuencia, estoy diciendo soy una víctima de Adán. Ajá. Pero no soy una víctima, soy un victimario. Sí. Ahora, cuando hablabas de la creación, que el Génesis, bueno, como un mito, pues, que nos presenta que Dios crea al hombre, da la idea que ya lo crea, no adulto, moderno, pero ya hecho, pues. Adulto, ya se movía, ya cocinaba, ya todo eso. Y entonces, ¿dónde entra el primitivo, el neandertal, por ejemplo? Claro. ¿Dónde entra? Sí. Es una pregunta muy legítima y es muy válida. Yo mencioné de una manera fugaz la creación evolutiva. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo, mucho menos sugiriendo que el hombre es una consecuencia, como una postura que ni siquiera es darwiniana, porque Darwin, en El origen de las especies, él habla de la sobrevivencia del más fuerte. Y la tergiversación que hay darwiniana es que venimos del chango. Pero Darwin lo que sostiene es la evolución de la especie a través de la sobrevivencia del fuerte. Y las derivadas de lo mismo es la mutación, como la especie se aclimata, ahora sí, o si no se aclimuere, al entorno, a lo ecológico. Que por eso unos son prietos para el sol, otros blancos porque no da el sol, en fin, igual con el reino animal. Entonces aquí el punto es este. Yo sí sostengo una creación evolutiva, porque los yom son eso. Un yom, dice Pedro, es como 1000 años. Un yom es como 1000 yoms, o un yom, o 1000 yoms es como un yom, en un juego de palabras, manejando la intrascendencia de lo trascendente en lo temporal. Entonces, yo no tengo ningún problema que hubiese, y así empecé, el hombre que fabrica, el homus faber, el hombre que piensa, el homo sapiens, el hombre que se relaciona, el hombre de la divinidad, y ahí sutilmente di precisamente esa escalonada creativa antropológica. Lo que pasa es que se les pasó de largo porque no asociaron estos términos con el proceso evolutivo del hombre. Sin decir que vengo del chango, sí digo, el primitivo de especie tuvo un proceso evolutivo en su creación. El hombre que fabrica.
Y el hombre que fabrica no me refiero al que tiene una fábrica, me refiero al individuo que empezó a agarrar un leño, empezó a agarrar una piedra para tallarla, para hacer algo con ella. Que el hombre que piensa lo relaciona y dice, la piedra puede sacar filo de la leña y puedo hacer una lanza. Así fue tan sutil que pasó de largo, pero lo describí. Estoy diciendo, empecé mi ponencia hablando de la creación evolutiva antropológica. La sostengo como teólogo. ¿De dónde entonces el proceso del Adán? Ya estoy en el Homo sapiens. Y en el Homo sapiens estoy en el hombre también que se relaciona, el divinus, el que está pensando y se relaciona con la divinidad. Y entonces tiene su toma de decisión donde dice, no Dios y yo sí. ¿Por qué? Porque pasé por todos los procesos y entonces me desarrollé. Mi abuelo, mi bisabuelo hizo con la arenita hizo un lecho. Mi otro bisabuelito con las ramas hizo la camita. El otro juntó ambas, hizo una cama de piedra. Y yo ahora digo, yo no necesito a Dios porque yo soy Dios en mi competencia. En el mito descrito tan sutil como Adamá, Adam, de la tierra el hombre. Y yo diciéndolo en todo su procedimiento evolutivo. Entonces se da un brinco grandísimo de donde dice que creó Dios al hombre de la tierra a cuando presenta a Adán. Ya pasó toda la etapa evolutiva. ¿Cómo? Cuando te dice Vallejior, en el principio era la energía, pues igual de la energía a lo que va a venir después, las masas de energía que constituyen los astros, los planetas, los sistemas. Todo. Hay un mundo de distancia. Eso quiere decir que entonces sí pasó el hombre por todo esto de andar a cuatro patas y luego empezarse a Espérame. Cuidado. Yo no estoy sosteniendo que el hombre viene del animal. No, pero empieza el reino animal antes de estar erguido. Espérame, pero esas son las hipótesis que te dicen que antes de estar erguido anduvo a cuatro patas, porque ya te lo están haciendo simiesco y ya te están metiendo al eslabón perdido que no se ha encontrado. Ahí está la diferencia. Yo no estoy diciendo el hombre anduvo en cuatro patas. Yo estoy diciendo el hombre, y vuelvo con mi escala evolutiva, el hombre primitivo empieza con Faber, empieza el hombre como creador. Empieza como creador, no como pensador, sino a fabricar, a asociar. Y el Homo sapiens viene mucho después del primero. Sí, ya. Hay diferencia entre el reino animal y Adán. ¿Y cuál es la diferencia? La inmortalidad. Lo que ya me estoy pasando de tiempo, pero dice a su imagen, Tohu Babohu, estaba todo vacío, y dice, es imagen y semejanza como palabras sinónimas, el hombre es inmortal. Es el ser más primitivo que te puedas imaginar. La diferencia con el reino animal, inmortal. Inmortal. Que en el proceso evolutivo paradisíaco, si quieres, para que te ayude mejor, llega al punto que dice, no Dios. Gracias. ¿Ok? Bueno, pues espero haber sido legible y nos vemos en la próxima. Mucho gusto. Gracias. Nos vemos. Turito. Ya llegó. Gracias, Turito.